Aquí trataremos asuntos de coyuntura nacional, social, política, cultural y también de nuevas tecnologías. Es un espacio jovial, sin pautas, donde te diremos la plena. Así es, mi estimado Roger, donde te diremos la plena. Al escuchar de jóvenes, economía, educación, se transforma a un sinónimo conceptual, transformación. Se proyecta a ser un amplio espacio y deja un sabor al tan sonado lema, jóvenes son el futuro de la patria. Pero ¿será futuro? Hoy tendremos el desafío de decodificar una vez más, de manera rápida pero sustancial, la participación de los y las jóvenes en la economía, juventud, escuchar de jóvenes, sus aportes que dan el sostén al desarrollo de esta sociedad. Hemos montado una agenda fresca de interés general y desde una óptica abierta, dando inicio también a la temática de economía, juventud y educación. Por esa razón, en este día tenemos a un invitado muy especial. Él está la ciudad y el país de México, obviamente, pero es ecuatoriano y tiene un historial súper interesante, un currículum súper amplio. Desde su experiencia, ha estado en el gobierno anterior y nos va a hablar muchísimo de eso, pero antes que eso, estimado Andrés, antes de hablar quizá de tus logros, de tu currículum, quisiéramos preguntarte en general, ¿quién es Andrés? ¿Quién es Andrés Arauz? A los jóvenes que nos están viendo, que nos están escuchando y quieren conocer un poco más de parte de ti, Andrés, ¿quién eres tú? Bueno, un Bienvenido, saludo. Andrés. Hola Miris, hola Roger, un saludo a ustedes, un abrazo fuerte, gracias por la invitación. Quizás habría que comenzar contándoles que, bueno, yo soy Andrés Arauz, hincha del Nacional. Me gusta el fútbol ecuatoriano y me gusta creer en los ecuatorianos, por eso soy hincha de los puros criollos. ¿Qué más? Soy joven, me considero todavía joven. A veces cuando leo las noticias, cuando veo lo que pasa en el país, todavía lo veo desde una perspectiva juvenil, desde una perspectiva que todavía quiere ver un futuro más adelante. Tengo un hijo pequeño, tiene 5 años, se llama David. Y bueno, es el enfoque también de mi vida principal. Por ahí está, de hecho, gritando, como ya saben, en la época de la pandemia, lo vivimos así, juntando casa y oficina. ¿Qué más? Les puedo decir que me gusta muchísimo las matemáticas, es algo que no es tan común en la juventud, lamentablemente, pero bueno, eso ha marcado mi vida y como ya conversaremos también mi rol en la vida pública, en la vida política, pero también en el ámbito profesional. Bueno, muchos hablan de la juventud y lo trivializan, ¿no? Como la juventud en el estadio de mucha confusión, que los jóvenes no saben lo que quieren, pero sin embargo contamos con tu representatividad, ¿no? Y un gran actor juvenil como tal, que ha dejado en alto el quehacer de la juventud. Dentro de tus estudios, de tus quehaceres, hablas que te gusta la matemática. Por ahí, indagando un poquito, nos enteramos de que tienes una licenciatura en Economía y Matemáticas en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. ¿Cuántos idiomas hablas, Andrés? ¿Cuál es tu nivel de preparación? ¿Qué te has dado el tiempo de prepararte para poder ofertar, ¿no? ese cuadro de juventud para la sociedad ecuatoriana? Sí, efectivamente, bueno, yo tengo, ya voy en camino al tercer título, hice la licenciatura en Economía y Matemáticas, como dices, en Estados Unidos. El título se llama un Bachelor of Science, que es allá. Luego saqué una maestría en Economía del Desarrollo en el Ecuador, en la Flaxo, que fue clave para mi formación, porque al hacerla en mi país me permitió, digamos, tener plena sintonía con lo que pasaba, porque fue justo durante la época de transformación en el Ecuador. Y ahorita estoy a punto de acabar mi doctorado en economía financiera también. Estoy estudiando los temas monetarios, el rol del dinero, los sistemas internacionales, cómo funcionan. Me especializo en eso y esa ha sido mi formación. Ahora, esto digamos a nivel de los títulos, pero de ahí la vida, como dices, me ha puesto en un montón de lugares. He podido vivir afuera, he sido migrante, he tenido que trabajar, he tenido que
que laburar para sostenerme en algunos casos. También he contado con el apoyo de mis papás en otros. Ahora justamente estoy acá en México y bueno, la vida me ha permitido aprender varios idiomas también. Obviamente, aparte de la lengua materna, el español, sé hablar inglés, estuve viviendo en Estados Unidos, sé hablar francés, también viví un tiempo corto en Francia. Y sé hablar ruso, que también en mis años más, hace mucho tiempo, digamos, cuando era niño, también viví en Rusia y por eso sé también hablar ruso. Interesante. Dices que perteneces también al Observatorio de la Dolarización. En torno a esto, Andrés, tú como parte de ese Observatorio de la Dolarización, ¿es bueno o es malo que el Ecuador esté dolarizado? ¿Fue en realidad necesaria el dólar dentro de nuestro sistema? ¿El dólar salvó al país como tal? ¿Cuál es tu apreciación del mismo? Mira, es la pregunta del millón, ¿no? Es una pregunta súper difícil la que me planteas para empezar. Pero sí, en el Observatorio de la Dolarización, analizamos todas estas particularidades que tiene la dolarización en el mundo. Cuando yo estoy en estos foros académicos, en estos intercambios, la gente siempre pregunta, oye, pero Ecuador, ¿cómo es que no tiene moneda propia? O sea, que ustedes tienen los billetes en inglés y los jóvenes aprenden de los héroes de Estados Unidos en los billetes. ¿Cuál es la dimensión cultural de la dolarización también? Y yo te la voy a responder como desde tres diferentes aristas, ¿no? Primero, desde la perspectiva cultural, es un suicidio, ¿no es cierto? Porque generalmente los billetes, la moneda, son unos símbolos muy importantes de la identidad propia, de la identidad ecuatoriana, donde Sucre, por deberíamos, ejemplo. donde deberíamos estar viendo a Sucre, a las Manuelitas, a Eugenio Espejo, a Rumiñahui, a Atahualpa, ¿no es cierto? Donde podríamos estar viendo a Antonio Villescas, donde deberíamos estar viendo a Olmedo, a Juan Montalvo, a Eloy Alfaro, y sin embargo tenemos que estar viendo de la cara a George Washington, a Hamilton y a otros, ¿no? Ahora, no mucho a Benjamin Franklin, que está en el billete de a 100, porque ese no circula mucho en el Ecuador, al menos que estés en cierto tipo de actividades, ¿no? Pero bueno, esa es la cuestión cultural que hay que también conversar más sobre la dolarización y la cultura, la semiótica, los símbolos que hemos perdido aparte de ahí. Ahora tienes el otro plano que es el más económico, macroeconómico. Es indudable que la dolarización le dio una especie de estabilidad monetaria al país. La gente ya puede planificar, no está tan preocupada del tipo de cambio, de si la moneda nacional pierde valor o no. Y eso ha sido importante. Sin embargo, la dolarización solo podía sobrevivir si es que entraban dólares. ¿Por qué? Porque ya no puedes imprimirlos, sino que los dólares en la economía dependen de cuántos entren del exterior. Y durante los siquiera 10 primeros años de la dolarización sobrevivió y se fortaleció exclusivamente gracias a un grupo de ecuatorianos. Y ese grupo ecuatoriano se llaman los migrantes ecuatorianos. Los migrantes que salieron por millones con la crisis financiera del 99, que llegaron a vivir a Europa, a Estados Unidos en masa, ellos a partir de transacciones de 100, de 150, de $200 cada una de las transacciones, el total en los 20 años que lleva la dolarización han transferido 50,000 millones de dólares. 50,000 millones de dólares. Estamos hablando de millones de transacciones, ¿no es cierto? De decenas de millones de transacciones que se hicieron para que ese dinero pueda llegar al Ecuador. Entonces, es ese sudor, ese trabajo, esas lágrimas de dolor de familias destruidas, de incluso altísimos niveles de suicidio adolescente, por esa quiebre que hemos tenido en las familias ecuatorianas, el que mantuvo la dolarización en los primeros 10 años. Y ya luego se debió a otros factores que tenían que ver con las cuentas externas, con las condiciones mundiales y algunos otros elementos de política monetaria, principalmente en el gobierno del doctor Rafael Correa. Precisamente, ¿no? Siempre se habla también de que no existe un ecuatoriano que no tenga un familiar en el extranjero que haya salido en la crisis y justamente lo que nos acabas de decir es eso, ¿no? Que justamente quien ha salvado al país somos nosotros mismos.
es la gente acá, la gente que salió a esforzarse, y creo que eso es algo digno de reconocer a todos los migrantes ecuatorianos que también nos deben estar viendo. Tenemos a muchos jóvenes que están conectados a la red, y un saludo fraterno también para todos ustedes. Hablando quizá de un tema más regional y bueno, también nacional, Andrés, ¿qué representa el FMI para América Latina y el Ecuador? Bueno, otra pregunta difícil, ¿no? Quizás para poderla responder hay que poner en contexto algunas cositas. Cuando un país, digamos, ejerce su política económica, fiscal, financiera, monetaria, etcétera, no la hace de forma aislada. ¿Por qué? Porque cada acción que toma un país le afecta a sus países vecinos, los que toman los países vecinos también a sus otros vecinos. Por ejemplo, pensemos que si es que Colombia devalúa el peso colombiano, ¿no es cierto?, y llega a 5,000 pesos por dólar, eso nos afecta a nosotros como Ecuador. Entonces, el FMI se creó en 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, para tratar de un poquito coordinar a los distintos países, que nadie se vaya demasiado de la raya con medidas extremas o que afecten a sus vecinos. Sin embargo, en los años 70, 80 especialmente, el FMI se transformó de ser una entidad que estaba más o menos contribuyendo a lo que se llama la estabilidad mundial en el ámbito financiero, se convirtió en una policía a favor de los banqueros internacionales. ¿Sí? Empezó a favorecer a los capitales extranjeros que iban a los países básicamente a saquear sus riquezas, y el FMI estaba ahí para actuar de policía, para decir, a ver, si usted un país se está portando mal, en vez de ayudarle como era en el pasado, el FMI empezó a decir, no, usted tiene que además vender sus riquezas naturales, tiene que bajar los sueldos, tiene que privatizar, tiene que debilitar la red social para que los sueldos bajen, y de esa manera el capital, es decir, la gran empresa, especialmente las transnacionales, puedan acumular más, puedan tener más dinero. Y el argumento que usaron para eso fue todo un andamiaje ideológico que se llamó la competitividad. ¿Qué significa eso? Y siempre a los compañeros jóvenes que nos están escuchando, cuando escuchen la palabra competitividad, ¿qué nos están diciendo? Que nos están diciendo que se permita mayor explotación para de esa manera pueda venir el capital y lucrar más. Entonces, ese ha sido el rol del FMI, y esta vez que el gobierno de Moreno firmó un acuerdo con el FMI en el año 2019, ha sido eso nuevamente, simplemente debilitar la estructura estatal, social, productiva interna para poder dar más renta al capital en el exterior, a los grandes banqueros. Como vimos en medio de la pandemia, se pagaron más de $1,000 millones prepagados cuando decían que no habían ahorros, que no había reservas, que no había liquidez, que le habían dejado al Ecuador chiro. Es mentira. Sí había plata, sino que en vez de invertirla dentro del Ecuador para salvar vidas, la gastaron para pagar prepagada, o sea, anticipadamente, la deuda externa de Goldman Sachs, uno de los bancos más grandes y poderosos del planeta, que 1,000 millones ni le va ni le viene, pero al Ecuador 1,000 millones es la vida o la muerte. Correcto. Muy objetiva tu explicación, Andrés. Pero hablar del FMI y dadas las diversas cartas de intenciones que vemos que cada vez más es una traba o a la vez pues es como una intención al quiebre interno de la economía interna de cualquier sector que ellos intervengan, en este caso de nuestra patria ecuatoriana, ¿no? Pero hoy por hoy escuchamos hablar muy fuerte sobre una tal renegociación. ¿Qué tan real es la renegociación de la deuda con Moreno, que se mantiene con esta entidad, pues no, el FMI? Claro, mira, están súper atadas ambas cosas, ¿no? Tú decías que el FMI entra para básicamente generar quiebras internas dentro de nuestra patria. Y de hecho, esa es la palabra que usan en la carta de intención. El documento se llama devaluación interna.
¿Qué significa devaluación interna? Devaluar significa quitar valor, o sea, quebrarnos, reducirnos, hacernos más chiquitos. Y en la carta de intención, Mires, dice que el Ecuador, las familias ecuatorianas, el ecuatoriano promedio, tiene que reducir su nivel de consumo a lo que tenía en el año 2011. O sea que están diciendo que el Ecuador tiene que retroceder 9 años en sus avances salariales, en conquistas laborales, etcétera. Eso es lo que proponía la carta de intención firmada con el FMI el año pasado. ¿Y cómo se relaciona esto con la renegociación de la deuda externa que está vanagloriándose el gobierno y los voceros principales? ¿Qué tiene que ver? Que cuando el gobierno anuncia la renegociación, no dice toda la verdad, no dice toda la verdad. Solo dice que ha logrado mejores condiciones, pero esas condiciones recién tienen una explicación diferente. Primero, el gobierno no dice que 2/3 de la deuda que negoció fue la deuda que emitió el propio gobierno. Segundo, dice que los primeros 5 años hay que pagar muy poquito, pero no dicen por qué. Y es porque esos primeros 5 años va a tener que estar pagándole al FMI y a una deuda china que es posible que llegue esta misma semana. Entonces, en vez de que sea un alivio de caja, lo que los bonos hicieron es, a ver, estos 5 años vamos a tener que pagar otra deuda que queremos priorizar y luego les pagaremos a ustedes. Pero no es que no hay que pagar la deuda, hay que pagar y mucho más. De hecho, hay que, como dije, hay que pagar al propio FMI, a la deuda con chinos, a la deuda con las transnacionales petroleras, que a pesar de que les perdonaron miles de millones de dólares en impuestos con la famosa ley de fomento productivo en el 2018, ustedes recuerdan la remisión tributaria que básicamente fue un perdón de dinero a las empresas más ricas del Ecuador. Ahora además tienen deudas con las empresas, es decir, ahora toca darles vuelto a estas empresas y está eso pendiente. Entonces, esa es la razón principal de el por qué se difirieron esos pagos en la llamada renegociación, ¿no? Entonces, no es tanto como lo pintan, pero evidentemente hay un elemento más que es muy importante. Y es que hasta agosto el gobierno se comprometió con estos acreedores en el exterior, les dijo, mire, permítanme anunciar esta renegociación y yo les prometo que hasta el 10 de agosto, además miren qué simbólica esa fecha, ¿no? Qué enfermizos estos manes, que dicen, hasta el 10 de agosto, permítanme firmar una nueva carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Así que en medio de la pandemia, en medio de la crisis económica, en medio del dolor por la muerte de tanta gente, de tantos nuestros hermanos, amigos, primos, etcétera, ahora vemos que el gobierno se empeña en nuevamente firmar una carta de intención con el FMI, lo cual será doloroso para el resto de este año, ¿no? Gracias, Andrés, por tu explicación. En realidad, por ahí también escuchaba algún ejemplo que decían, no es que no le vas a pagar a la deuda, es como que vas a una tienda y le fías al vecino o al señor, para los que no quieren escuchar la palabra vecino, bueno, le fías al vecino de la tienda y no es que ya no le debes, le tienes que pagar el próximo mes. Entonces, no es que la deuda de pronto desaparece o algo así como lamentablemente hay ciertos medios de comunicación o de desinformación en algunos casos que sacan verdades a medias, que a fin de cuentas las verdades a medias resultan ser mentiras completas. Bueno, te hemos hecho un montón de preguntas difíciles, nos decías, Andrés. Creo que por el contexto de la explicación, así que vamos a seguir conociéndote un poco, Andrés. Recordamos a los amigos, a las amigas que nos ven, que Andrés fue uno de los ministros más jóvenes del gobierno anterior. Por eso, Andrés, cuéntanos desde tu experiencia, en resumidas líneas, cómo fue esa etapa, a qué edad formaste parte de ese gobierno. ¿Podrías contarnos un poco esa etapa de tu vida? Claro, claro. No, pero si quieres mandar más preguntas difíciles, con todo gusto, que esa es mi especialización.
Ya Así vamos que no hay por las ningún dudas, tranquilo. problema con eso, mando nomás. A ver, ¿cómo fue esto? Yo, cuando volví de estudiar en Estados Unidos, empecé a estudiar la maestría en el Ecuador, y a la vez yo trabajaba en una entidad financiera, era pasante, hacía análisis de mercados de valores, y en la maestría conocí a muchos compañeros que luego formaron parte del gobierno. Yo también gané un concurso para formar parte del Banco Central. Mis primeros años en el sector público fueron en el Banco Central del Ecuador, una institución en la que aprendí muchísimo justo de estos temas. Yo estaba a cargo de un área que se llamaba la cuenta de capital y financiera de la balanza de pagos. Es decir, cómo los grandes bancos, las grandes empresas entran y sacan el dinero del Ecuador. Cómo lo sacan, cómo lo meten, a través de qué empresas, a través de estas figuras de los paraísos fiscales y que parecen muy misteriosas, pero realmente uno al estudiarlas ve que son estos mecanismos que así los usan para evadir los impuestos, básicamente, ¿no? Entonces eso me permitió conocer muy bien cómo funciona la economía del Ecuador. Luego fui invitado a participar al gobierno de la Revolución Ciudadana. Trabajé con el doctor Pedro Páez cuando fue ministro coordinador de la política económica en un planteamiento que se llamaba la nueva arquitectura financiera nacional. Y básicamente tenía dos principios esa idea. La una era poner el sector financiero al servicio del sector productivo, es decir, no al revés como ahora que nosotros trabajamos para que los banqueros estén felices, sino que los bancos trabajen al servicio de la sociedad, de la empresa, del emprendimiento, de la producción. Esa es la una. Y la segunda, poner las finanzas, lo financiero, al servicio de la humanidad, de lo humano, es decir, los derechos humanos, la vivienda, la salud, la educación, etcétera. ¿Cómo usar lo financiero para servir a eso? Y no al revés, privatizar la salud. Entonces, eso conceptualmente puede ser sencillo, pero luego tocaba transformar un Estado que fue diseñado en una época neoliberal, donde básicamente estaba al servicio de los banqueros, irla transformando poco a poco a través de normas, leyes, cambios, etcétera, para poder tener una estructura más sólida. Ahí yo dediqué una buena parte de mi estadía en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Luego de eso volví al Banco Central. Y yo me acuerdo la primera vez que cuando estaba con Pedro Páez, tuve una primera reunión con el presidente de Correa. Yo tenía 22 años recién cumpliditos. Y ya me tocó hacer una presentación de la política financiera al presidente Correa, y claro, estaba tremendamente nervioso, pero fue tan exitosa esa reunión que en ese entonces el presidente Correa se me acerca y me dice, hazme llegar tu hoja de vida, quiero saber quién. Entonces todo eso era un pánico enorme, tener, imagínate, un presidente acercándose a uno siendo tan joven. Pero a partir de ahí tuve algunos espacios importantes en el Banco Central, trabajé en la Secretaría de Planificación como subsecretario de Inversión Pública. Cuando yo estuve a cargo de la inversión pública del Ecuador fue cuando el país más invirtió en su historia, ¿no? En toda su historia, y teníamos récords en América Latina. Estuve viceministro de Planificación, un espacio extremadamente lindo en donde se nos permitió soñar qué queríamos para el país. Nos planteamos unos retos muy importantes que luego fueron parte de la razón por la cual se le llamó al Ecuador el jaguar latinoamericano, ¿sí? Porque no solo estábamos haciendo bien las cosas, sino que sabíamos a dónde queríamos ir. Y qué mejor que un grupo de jóvenes liderándolo, ¿no? Y finalmente estuve en el Ministerio de Conocimiento y Talento Humano. Ustedes recordarán, el gobierno estaba dividido en 6 sectores con ministerios coordinadores. Yo estuve en ese Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, que fue el más reciente, el último en haber sido creado, y el que tenía a su cargo en implementar quizás la transformación más ambiciosa que haya tenido un país en América Latina. Una sociedad del conocimiento, una economía social del conocimiento.
que valore la educación, la cultura, el arte, el patrimonio, que valore el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la investigación, y que nos permita ser una potencia real, pasar de una economía basada en recursos agotables que tenemos que extraer, ¿no es cierto?, lo mineral, el petróleo, etcétera, a una economía basada en nuestros cerebros, en nuestras neuronas, que son infinitamente combinables e infinitamente disponibles. Entonces, ahí es donde estuve en el último espacio en el gobierno, con mucho orgullo sirviendo a mi patria, también representando a los jóvenes, que son infinitamente combinables e infinitamente disponibles. Entonces, ahí es donde Iris, estuve tu micrófono está abierto. espacio en el gobierno. Chévere, Andrés. Bueno, gracias Andrés por esa disertación, ¿no? Pero bueno, saludamos a toda nuestra audiencia que se encuentra enganchada a través de Hoja Ruta en este su espacio Juventudes en Movimiento. Este es nuestro segundo programa con un invitado de lujo, Andrés Arauz, alguien pues que sin lugar a dudas ha sido un buen resultado desde la juventud, ¿no? Que ha sabido dejar en alto esa actoría juvenil. Andrés, hemos recogido varias preguntas de nuestro Facebook Live y nos dice Andrés Concha, ¿era necesario negociar con el FMI para recuperar la economía? Seguido tenemos de dónde nace la necesidad de entrar a un acuerdo con el FMI. Tenemos una tercera pregunta que es en torno a la que planteabas. ¿Qué buscaba el gobierno anterior con la creación de universidades emblemáticas y cómo fueron afectadas según las medidas que tomó Moreno? Eso, Andrés, de forma conceptual nos comentas un poco de ello. Claro, chévere. Vamos primero con lo del FMI. A ver, entrar a una negociación con el FMI no era necesario para nada. La economía del Ecuador estaba en crecimiento, la economía del Ecuador estaba con una planificación y de manera sostenible. Hay un estudio del propio FMI que dice que si es que el Ecuador seguía por la senda de la planificación que estaba planteada desde el gobierno anterior, la economía ecuatoriana hubiera crecido entre el 5 y el 8%. Y mientras dice, y el propio FMI dice, y si siguen nuestra receta solo van a crecer entre el 0 y el 2%. O sea, es obvia la respuesta y sin embargo el gobierno optó ir por el FMI. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué si es que hubieran podido ir mejor sin el FMI? ¿Por qué? Porque al lograr este acuerdo con el FMI, lo que se lograban eran dos cosas. Uno, anclar la política económica en el mediano plazo, es decir, llamar a alguien externo que se haga cargo para que si luego llega, por ejemplo, nuevamente un gobierno progresista o un gobierno de la Revolución Ciudadana luego, ya no puede deshacer lo que vinieron dañando con el FMI. Esa era la gran intención de lograr un acuerdo. Y el segundo acuerdo era básicamente quebrar la economía. Hay mucha gente que no me cree esto y dice que fue un accidente la quiebra. No, está documentado. Yo lo dije desde el día 1 en que se firmó esto. Es quebrar la economía para bajar los precios de los activos, de la riqueza nacional y poderla vender a lo que, como dice la gente, a precio de gallina enferma, ¿cierto? A poder bajar los precios de la riqueza nacional y poderla vender baratito. Y eso básicamente responde a un esquema mafioso de cómo organizar la sociedad y la economía para beneficiar a pocas manos. Y ahora, por ejemplo, podemos ver la refinería de Esmeraldas, las redes eléctricas, el Banco del Pacífico, la empresa de telecomunicaciones, las quieren vender baratísimo, cuando esas son riqueza nacional que más bien apalanca el futuro del país. Ahora, justo en contrario a esta lógica de desfalco, de farrearse la patria a partir de la quiebra nacional, nosotros proponíamos una sociedad del conocimiento. Y ahora ya ni siquiera se habla en el país de eso, lamentablemente. Con las justas estamos hablando de sobrevivir la próxima semana, la siguiente. Con las justas se está hablando de que cae mal el examen que tenemos que rendir de ser bachiller y cosas así. Pero nosotros le ofrecíamos al país un futuro, le ofrecíamos la posibilidad de ser una potencia de conocimiento y eso es justamente el rol de los jóvenes. Y parte de la estrategia era construir 4 universidades.
La primera era la Universidad de las Artes. Sí, recordemos, en el Ecuador no teníamos una universidad dedicada específicamente al arte, a la cultura. Y en este siglo XXI, cada vez más, la economía está basada en las industrias culturales. Si no, pregunten la gente que se la pasa en el Netflix, en el YouTube, se la pasa en las redes, con los memes, con el diseño gráfico, con la producción cinematográfica, etcétera. Y eso es muy importante, pero no teníamos una universidad dedicada a formar especialistas en el mundo artístico. Entonces la Universidad de las Artes, y además en la ciudad de Guayaquil, era para poder también transformar esa lógica basada en una cultura lamentablemente conservadora, cercana al fascismo social cristiano, y tener ahí en el centro de Guayaquil un núcleo transformador con ideas rebeldes, jóvenes, basadas en el arte. La Universidad de las Artes. Después, ¿cuántos profesores necesitamos para el Ecuador si realmente buscamos una transformación? Necesitábamos miles de profesores y para eso se creó la Universidad Nacional de la Educación, una de las mejores universidades de América Latina en formación de profes, y ahí van saliendo los mejores profes que tiene ahorita el Ecuador. Y también en la Universidad Regional Amazónica, IQIAM, en la Amazonía. ¿Por qué? Porque ustedes pueden decir que el discurso del petróleo, de la minería es puro bla, bla, pero la realidad es que para poder cambiar esa matriz productiva, esa forma de hacer economía en el Ecuador, necesitamos ver la potencialidad que es la biodiversidad en la Amazonía, que es el lugar más biodiverso del planeta, y para eso se necesitan científicos, y no solo científicos alemanes que vienen del exterior a estudiar la Amazonía ecuatoriana, sino propios científicos ecuatorianos que estén viviendo ahí mismo en la Amazonía y que puedan hacer uso de toda esa fuente de investigación con un laboratorio de 90,000 hectáreas como es la Reserva Biológica Colonso Chalupa. Y a partir de ahí, pues potenciar el Ecuador como potencia en materia de biodiversidad y sinceramente conquistar el mundo con ese conocimiento. Es como que tuviéramos una biblioteca infinita, pero ni siquiera hemos leído uno de sus libros. Y finalmente la Universidad de Tecnología Experimental Yachai-Tec, que la idea era justamente ver los sectores del siglo XXI que más requieren inversión científica y tener una ciudad dedicada a la investigación científica, como es la ciudad de Yachay, para potenciar nuevamente las oportunidades que tenía el Ecuador de contribuir y de ser partícipe de la transformación científica a nivel planetario. Lamentablemente el gobierno de Moreno no les paró bola a estas cosas, nunca le dieron la importancia del caso, prefirió entrar a la politiquería de la gestión de las universidades, quitó los requisitos para los maestros, permitió que nuevamente vuelva la desidia, quitó las evaluaciones que habían y se conformó con la mediocridad. Ahora, una cosa es la mediocridad, otra cosa es el apoyo social a las personas desaventajadas o las que tienen problemas en el ámbito educativo. Pero aquí más bien, en vez de ayudar a los que más lo necesitaban, suspendieron las becas, suspendieron los... ¿Y qué significa eso? Que hemos perdido 3 años más toda la viada que teníamos para poder ser esta sociedad intensiva en el conocimiento, en poder tener un futuro, porque no es solo importante lo concreto del día a día, sino tener visión, tener futuro y decir, no, yo quiero ser parte de este país que tiene futuro. Tal vez inmediatamente no tenga esta posibilidad, pero yo sé que en el Ecuador lo voy a tener en pocos años, en 5 años, y eso le anima a mucha gente a seguir trabajando. Ahora hasta nos mataron nuestro futuro, y eso es lo que tenemos que recuperar. Andrés, bueno, lamentablemente a los jóvenes nos tocó vivir o nos ha tocado quizás recordar un país que no lo conocimos o que no lo recordábamos así, con tanta tragedia, con tanta falta de esperanza también. Esperemos que todo eso pueda cambiar, que tengamos un futuro mucho mejor por todos los que vienen atrás. Y por eso mismo, Andrés, si nos ubicamos quizá un poquito más en las soluciones, ¿cuáles serían, Andrés, si estuviera en tus manos en este momento, ¿no? ¿Cuáles serían las primeras decisiones
que se deberían tomar en un gobierno progresista para solucionar el problema de la educación en el país? Así, en 100 minutos, ¿qué podría solucionar? Bueno, en primer lugar hay que saber que un país no se soluciona en 100 minutos, ¿no? Ese es un artilugio utilizado para poder engañar a la gente. Pero lo que hay que hacer en el Ecuador es dar golpes de timón absolutamente radicales y evidentemente, eso sí, el primer día de gobierno para poder recuperar la patria, ¿no? Lo que nos han hecho es terrible. Mira, en el ámbito macroeconómico, que es fundamental, no solo, digamos, lo digo porque es mi especialización, mi ámbito de expertise, sino porque la gente, cuando tú les planteas los sueños, lo primero que te dicen, ay, pero ahora ya no hay plata, ya no van a poder hacer nada de eso, antes sí había plata, ahora ya no hay plata. La cuestión es que eso es un cuento. Sí hay plata, el problema es que este gobierno deja que esa plata se vaya y que no se utilice para los propios fines que necesita el Ecuador. Entonces, por eso la primera tarea es garantizar, como yo digo, poner a los dólares en cuarentena. Dólar que me entra, no me sale. Hay que tenerles fortaleciendo la actividad económica interna y para eso necesitamos una política macroeconómica sólida. Por suerte, sabemos exactamente lo que hay que hacer para que desde el primer día esa economía pueda fortalecerse y generar ahí sí los recursos para un despliegue en inversión social, productiva, educativa, así como la que tuvimos en la época de la Revolución Ciudadana. Entonces, si me dices concretamente, necesitamos aumentar el coeficiente de liquidez doméstica, repatriación de 6,000 millones de dólares que tiene la banca en el exterior, permitir el sobregiro del Ministerio de Finanzas con el Banco Central, la repatriación parcial del fondo de liquidez para que haya dinero en el Ecuador y no depositado en Suiza, evitar la salida de divisas y los capitales de los grupos económicos en el exterior, prohibir la actividad con los paraísos fiscales para que ese dinero del banano, del camarón, del café, del cacao se quede dentro del Ecuador, ¿no es cierto? Y no se vaya fugando. Solo con esas medidas, más unas cuantas otras más, podemos recaudar en el cortísimo plazo más de 10,000 millones de dólares. Más de 10,000 millones de dólares. Que este gobierno no ha querido hacerlo por temor a afectar a los banqueros, por temor a que se le molesten sus financistas de campaña, por temor a quedar mal con Estados Unidos y que le llamen la atención, o como ya se comprometió con el FMI, ya no puede hacer eso. Evidentemente nosotros tenemos que echar al tacho de la basura inmediatamente y reconstruir la actividad económica interna. En pocos meses, 2, 3 meses, inmediatamente vamos a poder invertir en educación, acabar las unidades del milenio, en mejorar los sueldos de los trabajadores, para empezar a pagarles a tiempo, ¿no es cierto? Como el gobierno se ha ido atrasando en los sueldos, va a haber que igualarlos con muchas deudas sociales que no se hicieron ninguna en este gobierno, y evidentemente, por ejemplo, volverán las becas, ¿no es cierto? Tienen que volver las becas para estudiar no solo dentro del país, sino también afuera y recuperar la patria en general a partir de la inversión en la educación, etc. Un eje que ha sido extremadamente descuidado por parte de este gobierno ha sido las economías territoriales, las economías de las provincias, de los municipios pequeños, de los cantones. Y ahí nosotros tenemos unas propuestas sumamente potentes que implican básicamente reciclar el mismo dinero de los municipios, de las provincias, que ahora lo depositan en el Banco Central y el Banco Central las invierte en el exterior, la manda afuera. Entonces lo que vamos a hacer es que ese dinero de los municipios, de las prefecturas, la depositen en el Banco del Estado, el que ahora se llama Banco de Desarrollo, que es el banco de los municipios, y que a partir de ahí se den crédito. Y con ese crédito, las parroquias, los municipios van a poder hacer más obra pública y esto va a generar mayor capacidad y empleo en todo el Ecuador. Y especialmente un programa de empleo para jóvenes. Miren, mucho en el Ecuador ahora se está discutiendo una figura que se llama la renta básica. No sé si han oído de ella. Pero esta figura de la renta básica básicamente es que se entrega, qué sé yo, $100 a cada ecuatoriano. Yo no estoy de acuerdo con una política así,
Más bien lo que yo propongo es una garantía de empleo a todo joven ecuatoriano, a toda joven ecuatoriana que así lo desee, de tal manera que pueda tener empleo en el ámbito educativo, en el ámbito ambiental, en apoyo a la economía popular y solidaria, con un programa similar al que tienen ahorita los estudiantes de medicina. ¿No es cierto? Que cuando ya acaban de estudiar, tienen que hacer un año de la rural y el Estado les paga por ese año de la rural. El Estado contrata miles de jóvenes médicos para que puedan participar en la sociedad luego. Y es algo así que tenemos que hacer para poder dar empleo a todo el que lo quiera y de esa manera generar oportunidades de trabajo, redistribuir la riqueza, pero además, obviamente, generar oportunidades de empleo que nos disminuyen los índices de violencia, de abandono, de otras enfermedades sociales. Bien, Andrés. Garantizar la empleabilidad en el sector juvenil se torna un gran desafío, ¿no? Hay políticas públicas que por un lado lo declaran actor estratégico de desarrollo, sin embargo en sus praxis, pues entramos en una retórica de poder aterrizar, ¿no? Esas normativas en territorio y hay un sinnúmero de cosas que no permiten ese acceso. Pero siguiendo la línea de la educación, ¿no, Andrés? ¿Cuáles serían las primeras decisiones que se deberían tomar en un gobierno progresista? Para solucionar el problema de la educación en 100 minutos, ¿qué se podría hacer? Bueno, tomando la lógica de 100 minutos, ¿no? Y tratarlo de triviar un poco. 100 minutos a la cuenta es demasiado poco, pero muchos lo toman como un tiempo pues, de prosperidad y de hacer magia. Cuéntanos tú, ¿cómo harías magia, Andrés? Bueno, no es cuestión de hacer magia, no es de trabajar desde el primer día. Miren, la ventaja que tenemos nosotros es que ya hemos estado en el gobierno, digamos, no van a llegar un montón de improvisados a recién darse cuenta cómo funciona el Estado, cuáles son las leyes, cómo es la norma, dónde me tengo que sentar, a quién tengo que llamar, nada de eso. No vamos a tener que perder ni un segundo porque ya sabemos exactamente lo que hay que hacer y seguir la línea que estaba perfectamente planificada. Mira, en lo más inmediato, lo que más necesita ahorita la sociedad es pagar la deuda social. Pagar la deuda social, que en muchos casos es incluso hasta financiera. Igualarse con los maestros, igualarse con los trabajadores de la salud, igualarse con los becarios dentro del país y en el exterior que les deben 6 meses. Es decir, todo lo que se deba igualar en términos de deuda social en el cortísimo plazo, eso se puede hacer en los primeros, tal vez no 100 minutos, pero un par de días, ¿ya? Eso se puede hacer y digamos la ventaja es que sabemos exactamente cuáles partidas son, cómo lograr ese dinero, cómo lograr el financiamiento, qué cambios normativos tenemos que hacer y lo desplegamos inmediatamente. Pero luego de eso, tenemos que continuar con la senda de la calidad educativa. Y el principal factor en la calidad educativa es, primero, que puedan participar la mayor cantidad de estudiantes, que no abandonen la escuela, que no salgan a buscar desesperadamente algo de comer. Y si para eso hay que dar becas, para que se permanezcan estudiando, incluso a nivel del bachillerato, por ejemplo, hay que hacerlo. Y lo vamos a poder hacer porque sabemos cómo hacerlo y lo hemos hecho en el pasado. Y para eso además, por ejemplo, uno de los temas que planteábamos en el año 2017, pero que no fue acogido por Lenín Moreno, era establecer una beca de conectividad. Miren tan importante que es en el siglo XXI el estar conectados al Internet, incluso simplemente para tener conocimiento. Nosotros decíamos, necesitamos desplegar una beca ABC, una beca ABC vinculado a un pequeño componente de ahorro, de beca y de conocimiento, a partir de la conectividad, en donde se le puede dar, por ejemplo, a cada joven 5 gigas, ¿no es cierto?, de acceso gratuito a datos móviles, a su teléfono celular, obviamente priorizando los portales y las conexiones para fuentes educativas, para que podamos conectarnos al Zoom, al WhatsApp, en interacción con los profes, a conectarnos a los portales educativos, al acceder a las enciclopedias, al acceder a las fuentes de conocimiento. La infinidad de opciones que tenemos están ahí, son muchísimas,
y las podemos desplegar en el cortísimo plazo. Pero además tenemos que avanzar con nuestro programa de infraestructura, de mejora en la calidad docente, formando más y mejores docentes, otorgándoles la capacidad de que puedan estudiar en el exterior, de que puedan obtener maestrías, también formando el apoyo psicológico en las unidades educativas para combatir los problemas vinculados a la violencia doméstica, a la violencia escolar, al microtráfico y al uso de las drogas. También tenemos que impulsar una actividad enorme en materia de, como dije, de infraestructura, completar la planificación para que tengamos condiciones decentes en todo el país, ir hacia una profundización de la política universitaria con la construcción de los institutos técnicos y tecnológicos que el gobierno de Moreno los dejó a un lado y poder potenciar la oferta universitaria y técnica y tecnológica para que más personas puedan estudiar y no, digamos, llenarnos de discursos vacíos, como lo dice Lazo de eliminar la CENESID, ¿no es cierto? Es al revés, tenemos que potenciar las capacidades del Estado para que hayan más posibilidades y capacidades y oportunidades para los jóvenes. En la lucha de la conquista de ciertos derechos, especialmente estamos hablando de la educación, ¿no? Hemos pasado por tanto, uno de esos en conseguir la educación gratuita de segundo nivel, de tercer nivel. Por esa razón, muchos chicos nos hemos preguntado en distintos espacios de discusión, de conversación con otros jóvenes, ¿qué tan factible o qué tan real puede ser llegar a una educación de cuarto nivel gratuita en el país? Teniendo en cuenta de que la educación de cuarto nivel es muy, muy cara acá en el Ecuador, a comparación de los países vecinos. Incluso hay un fenómeno de jóvenes que viajan los fines de semana a países vecinos para estudiar su cuarto nivel. ¿Qué nos puedes hablar de eso, Andrés? ¿Se ha pensado en eso o se pensó quizá en eso en algún momento? ¿O qué se podría hacer también en ese sentido? Mira, indudablemente se ha pensado en eso. Hay otros países que tienen, por ejemplo, aquí donde yo vivo, yo estudio en una universidad pública en donde el cuarto nivel es gratuito también. Es público y es gratuito y está disponible para la ciudadanía. Pero, por ejemplo, aquí en México, en la UNAM, tú puedes estudiar gratuitamente, pero el estándar de admisión es extremadamente alto, ¿sí? Es decir, es gratuito, pero muy poca gente logra superar los exámenes para poder participar en la educación superior de cuarto nivel. Y un caso similar, por ejemplo, en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires también, hasta el nivel de doctorado es gratuito, pero evidentemente no todo el mundo logra entrar, porque los procesos de admisión son estrictos. Habría que pensarlo, puede ser una posibilidad en el Ecuador, sobre todo a partir de que tenemos ya cada vez más población que aspira a poder tener un cuarto nivel. No era eso mismo hace 10 años. Es un problema similar al que tenemos con la educación universitaria. Mira, la tasa de graduación en el año 2006, antes de la Revolución Ciudadana, ni siquiera llegaba a ser del 40-45% de la población de 18 años. No completaban el bachillerato. Ahora es muy cerca la universalización. Estaremos por ahí en el 80%, no sé si se retrocedió en el gobierno de Moreno, pero ¿qué significa? Que básicamente duplicaba el número de bachilleres que se producen por año en el Ecuador y eso genera expectativas de ir a la universidad, que antes ni siquiera existían. Entonces es un problema bueno, entre comillas, porque antes ni siquiera tenías que preocuparte de esa cuestión y ahora por eso cada vez más y más necesitamos ir generando mayor oferta, mayor disponibilidad de cupos para que los jóvenes puedan seguir estudiando. Y eso no se hace, digamos, inventándose discursos o diciendo palabras en el aire, como lo ha dicho tantas veces una persona como Guillermo Lazo, sino que se hace mediante un trabajo brutal de recaudar fondos, de construir infraestructura, de armar mallas curriculares, de poder buscar a los profesores que tienen las capacidades para enseñar, de tener los laboratorios y los equipos adecuados para que los estudiantes se puedan formar. Porque si no, simplemente vamos a dar que cursos vacíos, sin contenido, ese tampoco es el objetivo. Ya vivimos una época de estafa académica con las universidades de garaje y hay gente que quiere volver a eso porque era severendo negocio.
Entonces ahora necesitamos más bien, sí, ampliar la disponibilidad, la oferta, los cupos, pero de calidad, con estándares mínimos y que puedan generar a ecuatorianos y ecuatorianas bien formados y bien formados. Muchas gracias, Andrés. Saludar una vez más a toda nuestra audiencia, a usted joven, a usted público, pues que se encuentra enganchado a través de Hoja de Ruta en este su espacio, Juventudes en Movimiento, en nuestro segundo programa. Hoy contamos con un invitado de lujo especial como es Andrés Arauz. Tenemos muchos comentarios, Andrés, por nuestra página de Facebook, ¿no? Saludamos a los jóvenes que se encuentran preocupados por los problemas que estamos pasando en nuestra patria porque se está enferma por tantos corruptos. Antonia Quiñones, un abrazo desde Loja. Y tenemos que, pues, la gente quiere moverse, movilizarse ante la Corte Constitucional presentando una queja que respete la Constitución y se impida la privatización. Ante ellos también tenemos una pregunta, ¿no? Si no se toman esas medidas que has mencionado brillantemente para la recuperación de recursos, de divisas, lo más pronto posible, ¿cuánto tiempo falta para que la economía quiebre definitivamente? Andrés. Mira, lamentablemente, Mines, la economía ya está quebrada. Ya está quebrada. Los niveles de desempleo son brutales. Tenemos casi 300.000 personas que han perdido su trabajo a lo largo de este año. El trabajo formal, ¿ah? No se diga a los que estaban en los segmentos informales hace rato que o ya les despidieron o les llaman que a trabajar un día a la semana o cosas así. Entonces, la crisis ya está aquí, la quiebra ya llegó, pero solo ciertos segmentos han salido más prósperos a partir de esta quiebra, y uno de ellos la misma banca, ¿no? Entonces, ahí está a donde hay que apuntar los tiros, aunque suene un poco drástico, pero si es que no logramos una redistribución de la liquidez, es decir, del dinero, y ojalá de algunos medios de producción, no vamos a poder superar esta pandemia que es tan, tan, tan dura, ¿no? Separemos la quiebra del Ecuador en dos categorías. La quiebra macroeconómica, que es por las políticas del gobierno, estas venían desde antes, se debe al acuerdo con el FMI, la política pro banquero, etcétera, y tienen su tendencia. Eso es fácil de arreglar con un gobierno progresista. Pero la otra es la quiebra dada por la situación de la pandemia, por la cuarentena, por las restricciones, por la disminución de la actividad mundial, no solo el Ecuador. Y eso evidentemente es más difícil de corregir. Pero recordemos que en el Ecuador ya hemos vivido momentos tan tristes que nos pudimos reorganizar y nos pudimos levantar para salir adelante y tuvimos una época extremadamente próspera. Entonces sabemos cómo hacerlo. Y eso se tiene que resolver no a la improvisada, diciendo que se muera nomás la gente lo más rápido para que tengamos la inmunidad temporal y con criterios que van en desmedro de la vida y de la humanidad, sino justamente poniendo la vida en el centro. Ahorita tenemos que evitar las muertes y sabemos cómo hacerlo, porque tenemos los aliados para ello. Tenemos, ¿no es cierto?, alianzas con Cuba, con China, con Rusia, que están produciendo la medicina que está sirviendo para curar, que está sirviendo para aliviar, quienes pueden proveer con los insumos médicos del caso, que han superado ya la pandemia en sus respectivos países, y sin embargo acá se sigue con una testarudez de privilegiar al capital en medio de la pandemia. Pero además sabemos cómo reorganizar la sociedad y la economía para ser más resilientes, es decir, para poder fortalecernos de tal forma que si viene una segunda ola, podremos estar más preparados y podemos avanzar hacia adelante. Lamentablemente la pandemia no es una cuestión de un par de semanas más. Lamentablemente la pandemia es más una cuestión de un par de años más. Y eso significa que el siguiente gobierno, que entremos en el mayo del 2021, vamos a tener que seguir lidiando desde una perspectiva de salud pública, de cuidado por la vida y de tratar de evitar la mayor cantidad de muertes. Y para eso tenemos planificado también un sistema económico basado en la vida, que afortunadamente está cristalizado en la Constitución de la vida misma, que es el buen vivir, la Constitución de Montecristi. Ajustándonos, apegándonos a los principios constitucionales, podríamos salir al paso. Pero si es que quieren apegarse al documento firmado con el FMI, vamos a continuar en una quiebra cada vez más profunda. Chévere, Andrés.
Gracias por esa amplia explicación. En el tema de la economía se escucha variedad de tipos, ¿no? Algo que siempre he escuchado yo es acerca de la economía naranja, quizá ese valor que se le debe dar a las ideas de los jóvenes o a esa materia prima que nace desde las ideas, y que incluso se puede plasmar en lo cultural, en generar libros, generar música. ¿Qué nos puedes hablar de eso? Y también un poquito acerca de la economía circular, que tiene que ver bastante con el medio ambiente y que es algo que actualmente los jóvenes queremos interesarnos más o queremos aprender más de esos temas. ¿Qué sabes de eso, Andrés? ¿Qué nos puedes comentar? Claro, mira, la economía naranja es un concepto que nace hace pocos años, hace una década más o menos, y trata sobre las industrias culturales, ¿no? Entonces, es lo que decía antes cuando hablaba de la Universidad de las Artes, ¿sí? En el mundo moderno, digamos, cada vez más la producción artística es valorada económicamente, ¿sí? O sea, un músico, un pintor, un cineasta, un actor de teatro, etcétera, tienen que buscar salidas comerciales viables, ¿no es cierto? Porque si no pasa a ser, digamos, un desempleado más. Pero ahí hay dos perspectivas que están en disputa y que es bueno problematizarla, ¿no? La economía naranja es muy impulsada por los bancos de inversión, que a veces no es que le apuntan a que la sociedad, digamos, el conjunto de los artistas, de quienes están involucrados en las industrias culturales, puedan tener una opción económica viable, sino que ellos quieren, como se llama, descremar el mercado. No sé si me explico con eso. Es decir, vamos a ver a 100 artistas y yo me cojo al artista uno que más me interesa, le pongo en el reality, le hago una superestrella y 99 quedan nuevamente sin nada, ¿no es cierto? Entonces, a veces la economía naranja sesga hacia no una cobertura universal, a tratar de ayudar a todos, sino a solo buscar ese descreme y a partir de ahí, ¿no es cierto?, desarrollar todo un ícono, ¿no es cierto? Ustedes han visto los realities que hay en los canales de televisión que impulsan ese tipo de, de lógica económica para el arte, para la cocina, para la gastronomía, para los cantantes, en fin, ¿no es cierto? Ahora, otra perspectiva es más o menos cómo se maneja la economía cultural en países como Francia, que le han dado un impulso histórico a su actividad cultural, en donde la sociedad organizadamente, a través de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales, las prefecturas, pero también el gobierno nacional, establece un mecanismo de subsistencia para los artistas, en donde le dicen, mira, tú eres creador de arte, el arte no es valorado de forma capitalista, por el capital, digamos, ¿no es cierto? El capital no valora todo el arte, quizás unos segmentos sí. Entonces el Estado, la sociedad, tiene que valorarte a ti como artista. ¿Y qué hace? Ahí le da una transferencia de recursos por simplemente haber creado arte, ¿sí? Entonces se vuelve una especie de subsidio al arte que les permite mantener niveles mínimos de supervivencia a los artistas, a los músicos, a los actores del teatro, a quienes hacen circo, etcétera, etcétera. Y de esa manera se puede garantizar la subsistencia y además lo que pueden obtener mediante chauchas o mediante ya contratos más formales. Pero se garantiza la subsistencia del artista. ¿Por qué? Porque la sociedad decide valorar el arte, decide valorar la cultura. Entonces, es hacia allá donde tenemos que ir. Y parte de lo que estuvo planteado en la última parte del gobierno de Correa, por cierto, estuve a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio en los últimos 40 días del gobierno de Rafael Correa. Planteamos la seguridad social para los artistas y el gobierno de Moreno no avanzó en eso, a pesar de que ya dejamos emitidos los decretos y demás. ¿Por qué? Porque de esa manera el artista puede también concebir un futuro para sí. La economía circular, por otro lado, es este pensamiento en donde se asume que no hay desechos en la economía, ¿cierto? Entonces, qué sé yo, si yo me compro un chocolate y le saco el plástico, ese plástico en vez de botarlo a la basura,
me puede servir como un insumo productivo para algo más. Entonces, eso lo reciclo, lo reuso, qué sé yo, ese plástico se convierte en una botella y ahí nuevamente ya tengo otro producto. Y la botella, en vez de botarla, nuevamente reciclo el plástico y ahora tengo una tapa de botella y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la economía circular tiene algunas potencialidades, pero generalmente, y es un tema que afortunadamente también estudié cuando estuve en planificación, en el Ministerio de Planificación en el Ecuador, no resulta que es tan potente en todos los segmentos, ¿no? En segmentos como el plástico sí es poderoso, pero en otros segmentos no resulta tan multiplicador. Entonces ahí más bien lo que proponemos es lo que se llama la economía biofísica, que claro que tiene menos publicidad que la economía circular, pero la economía biofísica implica planificar el territorio en función de las capacidades realmente existentes. ¿Qué tipo de suelo tenemos? ¿Qué tipo de agua tenemos en las cuencas hidrográficas? ¿Qué tipo de ventajas tenemos en materia de luminosidad? ¿Qué tipo de producción agropecuaria tenemos? Y en función de eso, ir organizando la economía en la sociedad para hacerla sostenible, para tener tasas de reposición adecuadas, para que la fertilidad de los suelos no se acabe repentinamente, y en fin, otros criterios que tienen que ver ya con otras ciencias agrícolas, edafológicas, de planificación del uso y gestión del suelo, y que luego eso se ve expresado en la economía y en la sociedad. La energía es donde más importante se tiene que hacer esta planificación, porque si queremos desplegar fuertemente la economía, pero luego no hay energía eléctrica para sostenerla, o nos tocan hacer apagones o nos tocan importar energía cara del exterior. Entonces es un buen ejemplo de cómo a partir de la economía biofísica podemos ir organizando la sociedad. Gracias, Andrés. Me voy a centrar ahora un poco en el área cultural, ¿no? Tuviste en el último periodo dentro de este área, de este espacio, este ministerio tan importante y tan subestimado, porque es algo que hemos venido cuestionando con nuestros vecinos, ¿no? Con nuestros pares y en los lugares que nos encontramos a reflexionar un poco, ¿no? Si bien es cierto, la Revolución Ciudadana fue un gobierno que se caracterizó por obras. Vengan los diversos calificativos que se quiera poner, nosotros los jóvenes pues evidenciamos fue el famoso milagro ecuatoriano, como es conocido a nivel del exterior, ¿no? Sobre el Ecuador. Pero sin embargo nos deja un gran sinsabor en el área cultural, en la matriz cultural, porque tenemos las carreteras, unas carreteras de lujo teníamos, hoy por hoy pues se encuentra en total deterioro. Teníamos unas carreteras de excelente nivel, pero resulta que aún conservábamos ciudadanos que transitaban en ella y eran indolentes ante el hecho de sacar la mano y botar la basura al parterre, a la calle, sin tener esa cultura, que no solamente se basa en ese aspecto, sino de una forma integral, un ser humano consciente de la participación tanto social, política, y que vaya con esto pues anclado en valores. A ti, Andrés Arauz, ¿qué frustraciones y sinsabores te dejó ser parte activo de este Ministerio de Cultura? ¿Cuál fuera el trabajo clave que se propondría de este espacio para elevar en la matriz cultural en los ecuatorianos? Claro, mira, la pregunta que tú haces, la reflexión que haces es extremadamente importante, ¿no? Es muy difícil lograr la transformación de una sociedad sin una transformación cultural, sin una transformación de la conciencia de los ecuatorianos, de las ecuatorianas. Y ahí, evidentemente, por donde hay que pensar es por la juventud, porque, como sabes, o sea, ya los comportamientos se quedan anclados en la personalidad, en la praxis, y es cada vez más difícil de cambiar mientras más edad tienes. Por lo tanto, es importantísimo comenzar lo más temprano posible. Y ahí, evidentemente, quedan sin sabores, ¿no? Este comportamiento que a veces tenemos en segmentos de la sociedad en donde la gente no valora, por ejemplo, la realidad en la que vive, no valora los cambios que se han hecho, no valora que también para cambiar la sociedad tiene que cambiar uno mismo.
desde la praxis de botar la basura hasta la praxis de orinarse en la calle, de respetar el semáforo, de respetar al peatón, de no tener comportamientos racistas, xenófobos o machistas. Y hay, digamos, un trabajo enorme que hay que hacer. Ahora, desde una perspectiva gramsciana, ¿no es cierto? Tenemos como dos grandes ejes de acción en los cuales pudiera incidir el Estado. Hay otros que tienen que ver con la religión, que tienen que ver con los valores de la familia, etcétera, pero que son difíciles que tú le puedas exigir al Estado a plantearlos. Entonces, el Estado lo que tiene es la educación, ¿no es cierto? Y la educación en valores es absolutamente importante. Pero, no, pero alguna gente dice, es que quitaron tal o cual curso, tal o cual clase que daban en el último año de bachillerato. En el último año de bachillerato ya no llegas a los jóvenes. Tienes que llegar cuando tienen 2, 3, 4 años de edad, ¿sí? Y eso está demostrado científicamente. Por eso los países que tienen los sistemas educativos más avanzados, a quienes más pagan, aunque ustedes no lo crean, a quienes más pagan son a las educadoras parvularias, a las que trabajan en los centros infantiles, en los jardines de infantes, en las guarderías, que tristemente se llaman así. Pero los centros de desarrollo infantil es donde tiene que haber la mayor inversión posible del Estado. Y tristemente en el Ecuador, paradójicamente, incluso al finalizar la época de la Revolución Ciudadana, es donde existe la mayor brecha. Solo para que tengan una idea, y esto lo sé porque hicimos una planificación alrededor de ello, necesitamos 30,000 educadoras de desarrollo infantil más, y no solo en número, sino en calidad, es decir, que estén adecuadamente formadas, y no solo en eso, sino en remunerarles lo mejor posible. ¿Para qué? Para que si están bien formadas, no se pasen a trabajar en el sistema de educación básica o superior o las universidades, sino que se queden formando a los más chiquitos. Y es ahí donde más realmente tenemos que trabajar para poder sinceramente, más allá, insisto, de discursos, de narrativas, poder tener un impacto en la matriz cultural en el mediano y en el largo plazo. Y el segundo eje tiene que ver con lo mediático. Ustedes lo saben, ustedes comenzaron diciendo, es un programa sin pauta. ¿Por qué, digamos, lo resaltan? Porque sabemos que la agenda mediática es influenciada por el poder del capital. Si es que este programa fuera auspiciado por Guillermo Lazo o por el Banco de Guayaquil, tal vez hay cosas que no podamos decir. Sin embargo, así funciona la mayoría de los medios hegemónicos. Y los valores que el capital a veces intenta profundizar son esos valores vinculados al individualismo, al consumismo, a la exclusión, al revanchismo, al codazo, a la competencia entre seres humanos en vez de a la cooperación. Y también lamentablemente termina expresándose en actitudes de racismo y machismo en prime time de la televisión ecuatoriana. Por eso es tan importante que existe una política de regulación a los medios de comunicación basados en los derechos humanos. Quizás ahí el problema que tuvo la Revolución Ciudadana fue en la institucionalidad tan rígida de una superintendencia de información y comunicación, pero sí necesitamos tal vez una comisión de regulación de los medios alrededor de los derechos humanos, ¿no es cierto? Porque no solo es libertad de expresión, también es defensa de la honra, es en contra de los valores como son el racismo, el machismo, que están lamentablemente tan presentes en nuestra sociedad, pero que los jóvenes tenemos que combatirla a partir de los espacios institucionales que diseñemos. Justamente eso, Andrés, creo que en estos últimos tiempos los jóvenes de alguna forma hemos despertado y ya ponemos en discusión también, ya ponemos sobre la mesa esos programas que hemos visto toda la vida, ¿no? Y que quizá hoy con otra visión, con otro entendimiento, decimos, "Ah, creo que no ha sido tan gracioso en realidad, creo que se referían a estas otras cosas y creo que tener ese nivel de conciencia es un punto a favor y claro, hay que seguir luchando para que eso vaya mejorando. Ahora, Andrés, eh, hemos pasado este último tiempo por unas cuestiones que en realidad confunden mucho a los jóvenes.
hemos tenido a muchos políticos que dicen, no soy político, pero me meto a la política, políticos que dicen, es que yo no soy de izquierda ni soy de derecha, o sea, que son como que tibios o acomodan su discurso al momento o a las situaciones, y eso realmente a los jóvenes confunde, ¿no? Porque dices, ¿qué es izquierda? ¿Qué es derecha? No sé, el señor dice que no es, que sí es político, que no es político. Entonces, lamentablemente creo que hoy los jóvenes estamos extremadamente confundidos en ese sentido. También estamos a las puertas ya, o ya estamos en todo un proceso electoral. eh, y claro, sabemos que el Código de la Democracia hoy te habla de un 25% que deben estar los jóvenes también en esas candidaturas. ¿Cómo nos aseguramos de que ese 25% no sea el joven que le ponen en el último puesto de la lista, que sean hombres y mujeres probos, que no te pongan como alterno en la lista? Cuestiones así, que creo que los jóvenes actualmente del un lado o del otro estamos realmente confundidos, a veces no sabemos qué va a pasar con todo esto que te hablaba del discurso de los políticos, en la gran mayoría adultos que nos salen con este tipo de discursos. Entonces, ¿qué propones ahí tú? ¿Qué mensaje puedes dar a la juventud en ese sentido, Andrés? Bueno, para comenzar, yo te doy el mensaje mío, que es que yo tengo clarísimo en qué sector estoy. Yo me considero un ser progresista, yo hago política y hago academia y hago militancia social y hago vocería, y yo considero que la disputa política es esencial para una sociedad y sobre todo para la juventud, porque si se considera apolítica es porque ya nos lavaron el cerebro, ¿no es cierto? Si ya decimos que no hacemos política es porque ya alguien nos convenció de que hay que desplazarnos de ese espacio para que lo puedan ocupar, ¿no es cierto? O la gerontocracia o los sectores pudientes o la vieja política que no interactúa con la juventud. Entonces es súper importante tener eso en mente. Hay que hacer política de la buena. Aquí no estamos hablando de la politiquería, sino de contrastar las ideas, de plantear soluciones, de hacer críticas y poder avanzar como sociedad, ¿no es cierto? Entonces, eso es súper importante y a mí me vas a ver siempre en el campo del progresismo. Yo no tengo ninguna vergüenza en admitir ello. Para mí ese es motivo de orgullo, así como lo han sido históricamente las fuerzas progresistas las que han ido transformando este planeta para el bienestar y el buen vivir de la mayoría de la población. Ahora, ¿qué podemos hacer los jóvenes para que ya en la real praxis de la política podamos seguir siendo visibilizados, podamos seguir teniendo oportunidades? Es lo que ustedes están haciendo en este preciso momento, el visibilizarse con un programa como el de ustedes, ¿no es cierto?, en donde podamos tener a la juventud expresándose, visibilizándose, haciendo oír sus ideas. Ahora tenemos una ventaja que no existía ni siquiera hace 20 años, que son las redes sociales. Y las redes sociales son nuestras. Jóvenes, las redes sociales son nuestras. Nosotros somos quienes gobernamos las redes sociales, porque ahí sí somos mayoría. En una cuestión de rangos etarios, nosotros copamos las redes sociales, pero démosles buen uso, no perdamos el tiempo ahí en vanidades y en a veces equivocaciones, sino que asumamos ese espacio como nuestro y hagámonos visibles ahí, sin ningún temor. Ocupemos las redes sociales, que es el espacio que tenemos ahí, para poder dar el salto a otro tipo de medios de comunicación. Tenemos una ventaja que no teníamos hace 20 años. Y van a ver cómo se expresa eso directamente en la composición de las listas, no solo de las fuerzas progresistas, sino también de las fuerzas conservadoras, individualistas, que están buscando en cuadros juveniles la oportunidad de también darles visibilidad, ¿no? Entonces, ahí yo creo que por ahí va la clave en esta época de la humanidad, en esta fase del siglo XXI, con cuidado evidentemente, pero con la conciencia de que son las redes, son nuestras.
Sin lugar a dudas, ¿no? Estamos en los primeros 20 años del siglo XXI, o sea que nosotros aún tenemos rezago del siglo XX, entonces nos estamos adaptando. Y parte pues de ese descubrimiento pues son las redes sociales, que para bien o mal, depende pues del uso que nosotros le demos, está a nuestra disposición. Saludar así a toda nuestra audiencia que se encuentra enganchada a través de Hoja de Ruta en nuestro segundo programa como Juventudes en Movimiento. Miris Quiñones les saluda con Rogelio Durán. Tenemos varios comentarios, darles lectura, para que así nuestra audiencia se sienta más cerquita pues, de nosotros, ¿no? Dice Andrés Arauz, un joven luchador lleno de valores, principios, me gustaría verlo dirigiendo como presidente del Ecuador. Mira, Andrés. Se debería, nos dice Danilo Hualpa, se deberían cambiar el currículo de básica, bachillerato y de tercer nivel actuales. La refinería de Esmeraldas, con su concepción, su privatización, ¿traerá beneficios a la economía del país? Nos comenta Yolanda Lara. Nos hablan un poco de la economía azul, traen en mención Víctor Góngora. Un abrazo desde Esmeraldas. Y saludos desde New Jersey, nos encuentra viendo Edith Cecilia. Un abrazo fuerte a toda nuestra audiencia. Andrés. Un saludo también a todos quienes nos estén viendo ahí justamente por las redes sociales, por el Facebook, este medio de comunicación tan importante. Ojalá no nos persigan en ese espacio también. Hay que tener espacios alternativos para poder siempre tener un plan B. Si bien las redes sociales estamos ahí nosotros, lamentablemente no somos los dueños, ¿no? Los dueños son 4 o 5 grandes corporaciones en Estados Unidos que cuando les toca apretar, aprietan nomás. Ya lo hemos visto. Entonces hay que estar 11 con eso, hay que estar pilas con eso. Y bueno, no, gracias a todos los comentarios. Por ahí mencionó la economía azul, sí es parecido al tema de la economía circular. No sé si tengamos ya más tiempo para profundizar en eso, pero hay tantas cosas que podemos seguir conversando, ¿no? Imagínate, ahora poco hemos hablado de la cuestión ambiental, de los derechos de los jóvenes desde una perspectiva intergeneracional, por ejemplo. O sea, todo lo que tenemos que todavía nos queda por vivir, y el mundo que vamos a heredar. Y los retos que tenemos como sociedad, no solo en el Ecuador, sino en el planeta entero. Tenemos una joven muy valiosa como Greta Thunberg, ustedes la conocen, que a los 16 años ya se recorrió el mundo ahí promoviendo la lucha contra la emergencia climática que tenemos que abordar. Y eso evidentemente no es culpa de los ecuatorianos, pero tenemos que estar enterados de estas cosas, porque los impactos de la crisis climática también nos están llegando y nos afectarán, sobre todo, por ejemplo, en la región insular. Entonces, bueno, la biodiversidad, los retos que tenemos en materia energética, las oportunidades que tenemos para transformar nuestra sociedad en términos de la movilidad, ¿no es cierto?, del transporte público, de la bici, del poder ser más libres alrededor del aire que respiramos y cómo nos movemos. Yo creo que temas quedan como para otra ocasión, si es que tienen la osadía de invitarme. Chévere, Andrés, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos has brindado. En realidad creo que ya estamos llegando al límite del tiempo, entonces más bien agradecerte una vez más por escuchar a los jóvenes, por dialogar con nosotros. Y si tienes por ahí unas últimas palabras, un último mensaje a la juventud, ¿qué es lo esencial, lo principal que debemos considerar en esta época de tanto desgobierno que hemos vivido? ¿Qué es lo que les puedes decir a los jóvenes que nos están oyendo y nos están viendo en estos momentos? Igual un agradecimiento a Miris, a Cecitar, a Ronald y a todo el equipo que tenemos detrás de este programa, que somos bastantes jóvenes que nos estamos colaborando en el tema de imagen, en el tema de las páginas, de las redes. Entonces, muchísimas gracias a todos los chicos que siempre están pendientes. Un saludo también a Laurita, ella desde Loja nos está ayudando un montón y estamos con muchos jóvenes alrededor de todo el país para lograr sacar este programa y muchísimas otras actividades que como Juventud en Movimiento lo estamos logrando de a poco. Una vez más, muchísimas gracias, Andrés, y nos quedamos con tu mensaje.
Miren, compañeros, primero gracias por la oportunidad, por este gran espacio. Les felicito por la iniciativa. Creo que aquí solo puede seguirse potenciando, seguirse difundiendo más. Esperemos que así sea. Y cuenten conmigo en lo que yo pueda apoyar. Un mensaje a la juventud ecuatoriana es que no se dé por vencida, no se dé por vencida. Nos queda el futuro, pero el futuro no es que va a llegar simplemente porque es evidente o porque no hay otro camino. El futuro tenemos que recuperarlo, el futuro tenemos que reconquistarlo y el futuro tenemos que soñarlo y apropiarnos de nuestros sueños y luego hacerlo realidad. Y los jóvenes lo podemos hacer, tanto en nuestras vidas personales, pero sobre todo lo que nos requerimos ahora es en un proyecto de vida en común, como sociedad. Entonces, a no perder la esperanza y a organizarnos permanentemente, a compartir criterios entre nosotros, a movilizarnos, a organizarnos para poder llevar a cabo nuestro proyecto de vida en sociedad, a recuperar el futuro. Muchas gracias, Andrés. Cierro con un comentario del compañero Luis Valladares por Facebook, ¿no? De hecho, es válido y muy grato para el sector de la juventud contar con elementos tan vitales que es como resultado de todo un proceso, que ha pasado por un doctorado, una maestría, licenciatura, asesoramientos, viceministro, director y tantos encargados, tantos procesos que podemos enumerar y poder decir que Andrés Arauz pues no deja de ser un producto de toda esa juventud pues que va en busca de tomar esas herramientas en la política para poder hacer cambios trascendentales. Invitarte a ti una vez más, ciudadanía, juventud, en general, pues a trabajar en conjunto y en consenso de equipo con todos nuestros vecinos alrededor. La política no deja de ser ese espacio en el cual nosotros buscamos las herramientas para buscar pues la solución a las diversas problemáticas para nosotros, para nuestros vecinos, ¿no? Porque venimos de ese lugar preciso que es donde se cocinan las necesidades. Una vez más, bienvenidos y agradecer a toda esa audiencia su presencia a su espacio, Juventud en Movimiento a través de Hoja de Ruta. Un espacio jovial sin pautas donde hablaremos la plena. Muchas gracias, Andrés Arauz. Gracias.